pactos bíblicos que la Biblia menciona, en lo cual encontramos, por ejemplo, aparte de Noé, hay un pacto de Adán, gloria a Dios. El pacto de la creación, que Dios le entrega, Dios a Adán y Eva, amén, como Señor, como dueño. Imagínense, Dios entregando toda la creación de la tierra. Y le entregó a Adán la tierra como dueño y Señor. Solamente se le iba a dar parte, amén, a Dios de todo lo que Adán hacía acá en la tierra. Ese era su trabajo, cuidar, ver y dar parte a Dios. Y eso fue quitado por Satanás. Y el segundo pacto es, gloria a Dios, Noé, pacto preservación universal, que Dios ya no iba a desaparecer la raza humana por causa de su pecado. Y como señal lo pone el arco iris. Amén. Luego tenemos el pacto de Abraham. Amén, pacto de fe y promesa. Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto se llama fe y promesa. Luego tenemos el pacto con Moisés. No solamente explícitamente con Moisés, sino que Moisés como líder saca a una nación esclavo de Egipto. Y después de sacarlo milagrosamente a través de Moisés, lo lleva al desierto llamado el Sinaí, el monte de Dios. Lo lleva ahí. Y Dios, después de 40 días de ayuno de Moisés, se revela y le da unas tablas de piedra como señal. Amén. Gloria a Dios. A eso se le llama pacto de la ley o de la Torá. Pero según el Nuevo Testamento, también a este pacto de Moisés, pacto de la ley o de la Torá, se le llama el pacto de la muerte. ¿Por qué? Porque todo hombre y mujer que no cumplía los 10 mandamientos, la Torá, era apedreado. Por eso se le llamaba la ley de la muerte, que también esa ley condenaba al hombre y a su carne, amén, como la ley de la muerte. Pero también se le llamó el ayo. Ayo es un tutor, un educador, que lleva a un infante, educándolos a presentar a su amo. Esa era la Torá, esa era la ley de Moisés que recibe Moisés en el monte Sinaí. Así se le llamaba como ayo. Pero también se le llama, a través de Pablo, a este pacto de Moisés, pacto de la ley o de la Torá, se le llama también el pacto o ministerio de los ángeles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego tenemos el pacto con David. Amén. Pacto del reino eterno, que es totalmente distinto al pacto de la Torá y de la ley. Dios le dio un pacto a David, y ese pacto es un reino eterno. Gloria a Dios. Y por último creo que tenemos el nuevo pacto, ¿no? Pacto eterno y espiritual. Pacto eterno e espiritual. El séptimo pacto sería pacto eterno de la paz y redención. Ya, bueno, ese es un poco escatológico, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Pero hoy vamos a dedicarnos el pacto de Moisés, pacto de la ley o de la Torá. Eso es lo que queremos aclarar hoy, ya que muchos los amigos adventistas, sabatistas, mesiánicos, están mezclando todo esto para imponer a la gente y confundirlo. Amén. Cuando hablamos de la ley de Moisés o de la Torá, estamos hablando de un pacto, amén, que se le llama los 10 mandamientos. Es decir, bajo el pacto del Sinaí, llamado la Torá mosaica, amén. Y vamos a ver sin introducir el nuevo pacto, porque ahí es el problema de muchos pseudo cristianos que nos quieren imponer a guardar el Shabbat. Amén. Vamos a hablar la Torá, los 10 mandamientos, la ley de Moisés o la Torá desde el punto de vista bíblico del Antiguo Testamento, sin incluir el Nuevo Testamento. Amén.
Este es fácil, rápido, no voy a demorar mucho. Para cumplir plenamente la Torá, y la ley, que es lo mismo, porque los judíos o Moisés nunca dijo que esa Torá o esa ley que recibió Moisés en el monte Sinaí juntamente con el pueblo, nunca dijo, mira, esta es la ley moral y esta es la ley ritual, jamás. El pacto mosaico es una sola, sea moral, sea ritual, es una sola, no hay división, no tiene división, nada, para nada. Amén. Ahora, primeramente, ese pacto que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, recibe, el pacto de la Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A eso se le llama la Torá, porque ahí están todo acerca de ese pacto. Un solo paquete, no dividido. ¿Dónde surge esa división de moral y ritual? Acá en los 1800, 1900, por ahí. Pero desde el punto de vista bíblico no hay división donde los profetas dijeron, esta ley es moral y esta ley es ritual. Jamás, jamás. Entonces, ¿por qué los amigos adventistas han dividido esto? La ley moral y la ley ritual en dos. Y entonces, bajo ese precepto, bajo ese concepto, bajo esa inferencia, estos señores que nos dicen, no, es que la ley moral sigue y la ley ritual se acabó. Recuerda de que hay 2 leyes en la Torá. Mentirosos, falso, falso. Amén. Para cumplir los 10 mandamientos o la Torá, era indispensable tener el templo, amén, y el sacerdocio levítico, sin lo cual no se podía cumplir. Estricta religión, judaísmo. O sea, Dios tenía que elegir un lugar específico para realizar el culto y cumplir todos los 10 mandamientos o toda la Torá. En Deuteronomio 12, 13 y 14, cuando dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la Torá. Y en esa Torá nos dice que para cumplir los 10 mandamientos, primeramente debo tener un lugar escogido por Dios. Luego, debo tener una descendencia o sacerdotes levíticos. Sin estos 2, no puedo cumplir los 10 mandamientos. No puedo cumplir. No estoy cumpliendo a cabalidad lo que la Torá exige como pacto. Entonces, todo hombre y mujer que solamente guarda el Shabbat, pues no está cumpliendo los 10 mandamientos. Porque para cumplir los 10 mandamientos, tienes que tener, como dice la Torá, escogido por Dios un lugar, o un lugar escogido por Dios, y tener un sacerdote levítico. No, pero nosotros somos sacerdotes. No mezclen el pacto nuevo con este pacto de la Torá. Ese es el problema de mucha gente, mezclar el pacto nuevo con el pacto de la Torá. Es verdad que Dios promete un pacto nuevo, un pacto totalmente distinto al pacto antiguo de la Torá. Ese pacto de la Torá implicaba tener un templo en un lugar escogido por Dios. Y Dios escogió Jerusalén. Ahí se construyó 2 veces el templo de Jerusalén. Fue destruido el primer templo por la desobediencia de ese pueblo. Amén. Y cuando vino Jesús, encontró el segundo templo. Y ahí estaban realizando sacrificios. Tenían levitas. Y el lugar escogido por Dios era el lugar en que estaba el templo. Pero después que esta nación no quisieron aceptar el pacto nuevo, ese templo fue destruido en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano. Y se interrumpe la religión judía o de la Torá. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pensamiento judío tradicional, los sabios del Talmud reconocen
que sin templo no se puede cumplir muchas mitzvot, o sea, mandamientos de la Torá. De los 613 leyes que se les llama mitzvot de la Torá, más de 250 dependen directamente del templo o del sacerdocio. Y la religión judía no tiene templo ni sacerdotes. Ni ellos mismos están cumpliendo a cabalidad los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué te sirve guardar el Shabbat? Porque solamente por guardar el Shabbat ya eres salvo, ya estás cumpliendo los 10 mandamientos. No seamos hipócritas. No, Señor. Si tú quieres guardar la Torá, si tú quieres guardar los 10 mandamientos, tienes que tener un templo escogido por Dios y tienes que tener un sacerdote levítico. Si los judíos, los rabinos del Talmud, doctores del Antiguo Testamento, reconocen que 250 dependen directamente del templo o del sacerdocio. 250 leyes dependen del templo y del sacerdocio. Y hoy no hay templo, no hay sacerdocio levítico. No, pero nosotros de la iglesia somos sacerdotes. No, ese pacto no lo mezcle con el pacto antiguo, por favor. Porque al hacer eso ya estás al mezclar el pacto nuevo con la Torá, los 10 mandamientos, usted ya está formando una religión híbrida, una religión mezclada, turbia, antiortodoxo. A eso se le llama herejía, apostasía. ¿Entiende? ¿Se dan cuenta, mis amados amigos adventistas? ¿Se dan cuenta, señores judaizantes, que ustedes al guardar el Shabbat están realizando una cosa incompleta? Porque solamente guardar el Shabbat ya soy cumplidor de los 10 mandamientos. Si en la Torah existe 613 leyes y 250 leyes dependen de templo y de los sacerdotes levíticos, hoy no tenemos, no hay. Según la Torah no existe el templo de Jerusalén, ahí está construido la mezquita de Omar islámico. No hay un sacerdote levítico hasta ahora, no se ve, no hay. Están dispersos el pueblo hebreo. Ese es el punto de vista bíblico de la Torá, del pacto mosaico. ¿Qué han hecho la gente cristiana o pseudo cristiano con supuestas revelaciones? Más que nada los mesiánicos que guardan el Shabbat y los cristianos adventistas que han fusionado esto con el pacto nuevo. El pacto nuevo es totalmente distinto al pacto de la Torá. Vamos a hablar un poco del pacto nuevo. Dios había hecho pacto con Israel llamado la Torá o los 10 mandamientos. Pero como el pueblo de Israel no podía cumplir, Dios promete un nuevo pacto. El pacto no nació con los judíos apóstoles, sino que fue anunciado por los profetas hebreos. Por ejemplo, dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios está prometiendo a estos hombres y mujeres que habían hecho pacto en el monte Sinaí y con sus generaciones. A esa nación Dios le está diciendo que va a ser un pacto distinto, nuevo. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cómo hizo Dios con sus padres el pacto de la Torá? Escogió un lugar escogido por Dios para el templo. Escogió Dios levitas. Amén. Entonces, la adoración de la Torá, bajo los 10 mandamientos, primeramente consistía en tener un templo específico en un lugar específico escogido por Dios. Y en ese templo donde Dios escogió, se construían. Y al construir, amén, hacían una oración como lo hizo Salomón. Y Dios escoge levitas para que esa gente, esos escogidos de la descendencia de Leví, que eran sacerdotes, ahora van a ser encargados de el manejo
el control de todas las actividades de las 313 leyes en el templo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, luego dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente. La ley de la Torah era escrita en una piedra. Ahora, este pacto nuevo es totalmente distinto, espiritual. No es literal. El templo es literal. Levita es literal. Amén. La ley escrita está en la Torah, los 5 libros. Y como testimonio, amén, en la piedra de 2 tablas. Gloria a Dios. Entonces, este nuevo pacto es espiritual. No es literal. No es que tú tienes que guardar literalmente el sábado, el día, el Shabbat. No, es un pacto distinto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso dice. Gloria a Dios. Y esta es una profecía de Jeremías que Dios le da a través de este profeta. Amén. Y muestra 3 cosas importantes. Que Dios mismo planea un nuevo pacto. Planea un nuevo pacto. Ya no literal. Ya no con un templo en un lugar específico. Ya no. Sino ya espiritual. 2. No será igual al pacto del Sinaí según Jeremías 31. No será igual al pacto del Sinaí. No será igual. Entonces, ¿cómo era el pacto de la Torah, de los 10 mandamientos? Literalmente guardaban el Shabbat. Literalmente iban al templo llevando sus vacas y sus ovejas. Después de esos sacrificios comían junto con todo el pueblo y su familia los animales que sobraban. Literal. Pero el pacto nuevo ya no es literal, es espiritual. Y no será igual al pacto del Sinaí. Amigo mío, usted sabatista, usted que se ha levantado como si fuera una persona que está en la verdad y atacando con comentarios en mis videos, ¿cómo te atreves a mezclar el pacto nuevo con el pacto antiguo? No, es que es mandamiento de Dios, no hay otro mandamiento. Pero acá está diciendo que es un nuevo pacto, distinto al pacto de los 10 mandamientos. Es muy distinto. Todo es espiritual. En el pacto nuevo ya no existe lugar específico de adoración. Cristo mismo dice, donde están 2 o 3 congregados, en medio de ellos estoy yo. No dice, Cristo ahí no dice, donde están 2 o 3 guardando el Shabbat, en medio de ellos estoy. No dice. ¿Cómo podemos nosotros imponer a la gente, a decir a la gente algo que no dice en el nuevo pacto? Y realizando una fusión entre el pacto del Sinaí con el pacto nuevo. Eso se llama herejía, eso se llama apostasía, eso se llama mezclar. También se le llama híbrido. Y esa doctrina de una fusión de la Torah con el nuevo fue refutado en capítulo 15 de Hechos de los apóstoles. De los apóstoles. 2. La ley no estará solo en tablas o rituales. Eso dice Jeremías 31:31. Sino dentro del corazón humano. Para que yo tenga ese pacto nuevo y que Dios mismo escriba en mi conciencia, en mi corazón, ¿qué es lo que debo hacer según el pacto nuevo? Romanos 10:9-10. Que si confesares que Jesús es el Curios y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mezclar y decir a la gente, guarda el Shabbat porque es mandamiento? Sí, era mandamiento de Dios para el pueblo hebreo, el pueblo israelita, de allá de Judea, de Israel, de Jerusalén, no de acá del Perú, esos amigos que se hacen llamar israelitas del pacto nuevo. Esos son híbridos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ese es el fundamento profético del nuevo pacto, según Jeremías 31:31.
Ahora, en ese nuevo pacto, según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Recuerda que este pacto nuevo ya no es literal, todo es espiritual, a través de la fe. Que si confesares que Jesús es el Señor, ¿no? Y creyeres que en su sangre que derramó en la cruz, eres salvo. Ya no necesitas guardar cosas literales. No necesitas hacerte crecer el pelo o las barbas o los bigotes. No es necesario que te vistas como judíos del tiempo bíblico. No es necesario que te pongas una kipa arriba o unos bigotes de acá, ¿no? De acá hacen crecer. No, no es necesario. Pablo mismo dice que el hombre debe cortarse el cabello porque es honroso. A la mujer Pablo le dice que es deshonroso cortarse el cabello en la mujer. Amén. Entonces hoy tenemos gente que quieren fusionar la Torá con el nuevo pacto. Amén. Y imitan las vestimentas externas del judaísmo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Nuevo Testamento enseña que Cristo cumple y establece este pacto. Cristo cumplió todo porque vivió en el tiempo de la ley, bajo la Torá, bajo los 10 mandamientos. Nació en esa nación como judío y como judío cumplió todo. Cumplió todo. Y al cumplir ese pacto antiguo, Jesús, amén, establece un nuevo pacto. Hebreos 9:15. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No por guardar el Shabbat, sino por aceptar a Jesús a través de la fe. A través de la fe de la palabra predicada. Entonces Jesús no vino a anular la Torá, sino a llevarla a su cumplimiento pleno. El sacrificio de Cristo reemplaza el sistema levítico. El sacrificio de Cristo reemplaza el sistema levítico. ¿Cuál era el sistema levítico? Que el pueblo traiga vacas, ovejas, tórtolas y todo eso, amén, y matarlos, cocinarlos, traer leñas para que el templo esté activo. Amén. Ese sistema literal, trabajo literal, fue sustituido por Jesús a través de la fe. En el pacto antiguo los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios diarios por el pecado, pero esos sacrificios eran solo figuras y sombras del verdadero sacrificio que habría de venir. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, está hablando de la Torá, mosaico, no de Abraham, no de David, no de Noé, está hablando de pacto mosaico del Sinaí, la Torá. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a él. Hebreos 10:1. Eso era lo que pasaba, ¿no? En el templo de Jerusalén. Amén. Esas vacas y ovejas, o guardar el Shabbat, literal, eras una sombra de alguien verdadero que venía. Amén. Entonces Cristo como Cordero de Dios, Juan 1:29, porque ahí le presenta al mundo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo, asociando estos tremendos sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, que ahora viene un solo sacrificio verdadero que puede quitar y no cubrir el pecado, como la sangre de los animales solamente cubrían al pecador y no quitaba el pecado del hombre. Pero otro venía, bajo el pacto nuevo, venía un cordero que solo podía quitar el pecado del hombre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la derecha de Dios. Otros van a decir, no, se sentó al poder de Dios. Señor, reprenda al diablo. Amados, así el sacrificio perfecto de Cristo cumple y reemplaza a todos los sacrificios del templo. Porque guardar el Shabbat es un sacrificio. Literalmente tienes que dejar de comer ahí. Amén. Es un sacrificio.
Alabado sea Cristo. Entonces, el que tiene a Cristo está en el pacto nuevo. Y en ese pacto nuevo no necesitas guardar cosas literales. Está adentro del corazón del hombre Dios y su ley. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Amén. Gloria a Dios. Entonces Cristo es el verdadero templo. Cristo es el verdadero templo. Esto significa, mis amados amigos, que la presencia de Dios ya no habita en un edificio, sino en la persona de Cristo y en los que creen en ese Cristo resucitado por el Padre. Aleluya. Por eso el creyente del pacto nuevo, amén, también se convierte en templo del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así el lugar del culto pasa de ser de Jerusalén físico a una adoración espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Juan 4:21 dice al 24: la hora viene, Jesús dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No que se estén metiendo en sacrificios de guardar el Shabbat o que se estén circuncidándose literalmente. No. Amados, Cristo como sumo sacerdote eterno, amén, el sacerdocio levítico era temporal, sujeto a la muerte y al pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero Cristo fue constituido sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmo 110 verso 4 y Hebreos 7:17 declara: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Amados, esto significa que Cristo reemplaza completamente el sacerdocio levítico, porque Jesús mismo es el sacrificio, el altar y el sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Luego dice la ley escrita en el corazón. En el nuevo pacto, en el pacto nuevo, no elimina la ley, sino que la traslada al interior del creyente. Gloria a Dios. Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por tanto, el cumplimiento de los 10 mandamientos ya no es una imposición externa. Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El cumplimiento de los 10 mandamientos ya no es una imposición, amén, externa, sino una transformación interior producida por el Espíritu Santo. Gálatas 5:17 al 18 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley mosaica o bajo la ley de la Torah. Gloria a Dios. Tenemos un ayo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos cuida de caer en pecado. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo es el tutor ahora. Él es el tutor que nos presentará al novio, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y juntamente con Jesucristo, en el arrebatamiento, nos entregará al Padre. Aquí está. Jesús entregará a la iglesia redimida, diciendo: aquí está el producto, aquí está, amén, los redimidos por mi sangre. Si tienes al Espíritu Santo, cumples toda la ley. Por eso que se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, amén, y amar a su prójimo como a sí mismo. Para entrar al pacto nuevo, primero tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. Así como el pueblo de Israel tuvo un encuentro personal, nacional, en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó en una forma poderosísima en el monte, de tal manera que el monte ardía, salían voces, truenos, relámpagos. Y en la nación que hacía pacto con Dios, dijeron, se taparon los oídos y dijeron a Moisés: Moisés,
habla tú, que no hable Dios porque vamos a morir. Era una experiencia gloriosísima el pacto antiguo en el monte Sinaí. Y el pacto nuevo a través de la fe es glorioso, es poderoso. Cuando una persona a través de la fe tiene un encuentro personal con Jesucristo, sea el más vil pecador, sea el hombre más pecador del mundo, el más terrible de la sociedad, una amenaza a la sociedad, si conoce a Jesús, cambia, es transformado. Era idólatra, ahora ya no será idólatra. Era mentiroso, ya no será mentiroso. Era borracho, no será más borracho. Era un hombre que engañaba a su mujer, ya no será. Viceversa, también la mujer, ya no lo será. Ese encuentro es indispensable para tener este pacto en cada persona a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora todo es espiritual, ya no es literal. El templo es Jesús y por ende yo también me convierto en el templo. Y todos mis sacrificios de vivir en santidad es un olor grato hacia Dios. Porque el creyente, desde que acepta a Jesús, tiene que empezar a vivir, a luchar contra la carne, contra los deseos de los ojos de la carne, deseo de la carne, la vanagloria de la vida, a pelear contra sí misma. Jesús dice, cuídate con lo que duerme contigo. Eso no indica de que te cuides de tu esposo o de tu esposa. Eso indica de que en este cuerpo hay cosas de la debilidad para caer en el mal. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne son partes de nuestro cuerpo que Satanás aprovecha para hacerte caer. Entonces, no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con nuestro propio cuerpo que tiene esos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, y más cuatro poderes que la Biblia menciona, que está bien organizado para destruir al creyente que no llegue, amén, a esa redención completa que Dios nos dará en el arrebatamiento para llegar al cielo. Y hay una batalla desde uno que acepta a Cristo. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Entonces el nuevo pacto, una vez más, no anula la Torá, sino que la lleva a su plenitud espiritual en Cristo. Amén. Todo lo que antes era símbolo, el templo, el sacerdote, el sacrificio, encuentra su cumplimiento real en Jesús, el Hijo de Dios. Hablando del Shabbat, implica descanso, que tipificaba a un descanso literal y a la vez espiritual, y a la eternidad. Tres cosas tipifica el Shabbat: descanso literal, descanso espiritual y descanso eterno. El cristiano que acepta a Jesús entra al reposo literal porque también descansamos en Cristo de las traumas, del pecado. Amén. Y nuestra alma espiritualmente también descansa. Tenemos paz con Dios. Y entramos al descanso eterno. Y se concluye el descanso eterno. Se cumple totalmente cuando Dios crea los cielos y la tierra nuevamente. Ahí pasamos a la eternidad. Amén. Pero si yo voy a seguir enterquecido, guardar algo literal que lo dice la Torá, estoy mezclando. Amén. Por eso que Pablo dice, has caído de la gracia. Los que se justifican por la ley han caído de la gracia. Han regresado como el cangrejo, algo literal que no da un reposo verdadero. Si tienes verdaderamente a Cristo en tu corazón, tienes todo en tu mente, o sea, en tu corazón, la salvación, la paz, la tranquilidad, la seguridad, y tienes esperanza en Cristo que un día, amén, llegaremos al reposo eterno que Dios nos ha prometido, vivir eternamente al creer en Jesucristo. Por tanto, amados amigos, esto es lo que yo quería hablar hoy sobre el pacto mosaico y una parte del pacto nuevo. Mezclar esto trae herejía.
trae maldiciones, porque Pablo mismo dice, anatema dice, ¿no? Pablo en su carta de Gálatas. Y Pablo dice, has caído de la gracia. Todo aquel hombre y mujer que te impone a guardar algo literal, como el Shabbat, porque es hipocresía guardar el Shabbat y no guardar los 300 o 612 leyes, porque solamente guardas una ley. Amén. La Torah tiene 613 leyes y tenías que guardar todo, porque si no guardabas un tilde, una coma de la ley, estabas cometiendo terrible infracción. Y solamente guardar el Shabbat hace que tú seas justificado. No, pues, no te engañe, que no se engañe, hermanos. Dios los bendiga.